este capítulo la importancia de la humildad entre los hermanos, la vida santa de Jesucristo. Vemos aquí la relación íntima entre Pablo y sus colaboradores, entre Timoteo y Epafrodito. En los versículos del 1 al 4, el apóstol les ruega a los filipenses a vivir en unidad, cada uno con los demás, mirando a los demás como superiores al mismo. En segundo, vamos a ver, habla de la humildad de Cristo, que se humilló a sí mismo, que vino a ser un siervo para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Luego sigue del versículo 5 en adelante, luego sigue la exhortación a que se ocupen en su salvación, siendo luminares en este mundo. Y por último habla del carácter de Tito y la experiencia de Epafrodito, de cómo estos hombres servían al Señor. Vamos a entrar en detalles. Porque Cristo está unido a su iglesia, tú debes tener unidad con tus hermanos. Porque Cristo está unido a su iglesia, tú debes tener unidad con tus hermanos. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses a mantener la unidad. Si vamos y regresamos en el capítulo 2, en el versículo 1, pues, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo les estaba exhortando, les estaba diciendo a estos hermanos filipenses que ellos tenían que vivir en unidad, en el Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios ya les había salvado, porque ellos tenían ese mismo amor, porque ellos reconocían que solamente por medio de Jesucristo podían formar esta iglesia. Y Él les exhorta a que tienen que vivir en unidad, humillados unos a otros, movidos por el amor. Y el apóstol no es que esté dudando que aquí no había amor, que aquí no había afecto. No, sino que más adelante, en el capítulo 4, en el versículo 2, no se nos explican los motivos. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo le había llevado la noticia que aquí en esta iglesia de Filipos había un desacuerdo, que algo estaba pasando, había un problema. Entonces él tiene que exhortarles, si Cristo ya los ha salvado, si están unidos en un mismo espíritu, si hay misericordia, ustedes tienen que seguir unidos, tienen que permanecer unidos. ¿Por qué? Estas mujeres, había un desacuerdo ahí, no sabemos cuál sería el problema que podría haber estado pasando. Podría haber sido a lo mejor una enseñanza, podría haber sido por alguna lectura. No sabemos por qué el apóstol les exhorta, por qué habla de este problema, pero aquí vemos que había un problema entre estas mujeres. Seguramente eran a lo mejor de las líderes y quería cada una de ellas poner su punto de vista, pero Él les exhorta que no debe de ser así, que si están en Cristo, que si Cristo les ha salvado, tienen que tener un mismo sentir, un mismo propósito. No cada quien lo que piense, no cada quien lo que diga, no cada quien lo que quiera. No, lo que Cristo les había llamado a hacer. Eso es lo que el apóstol les dice, tienen que estar en unidad. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y qué es una misma cosa? Sintiendo ese amor porque Cristo les había redimido, porque Cristo les había salvado. Ellos tenían que poner la mira en Cristo, ellos tenían que estar unidos porque Cristo era la cabeza de la iglesia, es la cabeza de la iglesia. Y Él les llama y Él les exhorta que dejen esas diferencias, esa manera de pensar, esa manera de conducirse, creyéndose una más que la otra.
O a lo mejor un hermano más que el otro. Entonces él tiene que exhortarle, no, las cosas no son así. El Señor Jesucristo no se maneja de esa manera. El Evangelio no es de esa manera, de quién piense mejor, de quién es mejor. No, se trata de un mismo sentir, de que tenga la mira puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Les mandaba a estos filipenses a que sean de un mismo sentir, que tengan unanimidad de pareceres, de sentimientos. Esta unidad de pareceres y sentimientos aparece como un solo amor. Esto no es un mismo objeto de intereses, de preocupación amorosa, es decir, unánimes, vibrando juntos al son de una misma idea, impulsados por las mismas motivaciones y con una unidad con propósito. ¿Cuál era el propósito? Expandir el Evangelio. Que la ciudad de Filipos conociera el Evangelio. Esta era la misma cosa que ellos deberían de tener. Que no importara las diferencias que había, el propósito era predicar a Cristo. Que Cristo había venido al mundo, que Cristo era 100% hombre, que Cristo era 100% Dios y que Él había muerto en una cruz para poderlo redimir de sus pecados. Ese es el propósito, este es el mismo sentir que ustedes tienen que tener como iglesia, predicar a Cristo. Eso es lo que se deben de mortificar. Déjense de andar peleando, déjense de andar discutiendo por cosas vanas que no van a edificar, que no van a ser de bendición para los de afuera. Ustedes tienen que mantenerse en unidad. Les dice el apóstol Pablo, en unidad, no peleando. Son hermanos, el Señor los ha salvado. Nadie se ha ganado la salvación por méritos, Él los ha salvado a ustedes. Hermano, y esta misma exhortación es para nosotros en estos días. Si Cristo nos ha salvado, tenemos esa consolación en Él. No importa que el hermano me haya ofendido, no importa que el hermano me haya dicho cosas, pero yo tengo esa consolación en Cristo porque Él me ha salvado. Debemos de tener esa comunión con los hermanos y dejar a un lado nuestra egocentría. Debemos de poner primero a Cristo. Debemos de estar unidos. Hablamos de la unidad y venimos hablando de la unidad y se nos ha enseñado cómo camina la iglesia, que es un compromiso, una identidad, que tenemos que tener comunión unos con otros. Y esto no lo estableció el hombre, lo estableció Dios en su palabra. Tenemos que buscar que seamos de un mismo sentir, que es el predicar a Cristo, que es el alabar a Cristo, que es el amarnos los unos a los otros, como dice el Señor en su palabra, y en esto conoceréis que son mis discípulos y os amaréis los unos a los otros. Vemos en la iglesia primitiva, ahí en Hechos, como cuando empezaron ellos se reunían, ellos cantaban, ellos alababan, unánimes, todos juntos, alabando y bendiciendo a Dios, que era el propósito de la iglesia, de bendecirlo, de alabarlo, de predicar su palabra, para que los pecadores pudieran escuchar lo que Cristo había venido a hacer. Necesitamos, hermanos, mantenernos en unidad, que no quitemos la vista de nuestro Señor Jesucristo. Que no pongamos la vista en mi hermano, el que está a mi lado, el que está al otro lado, no. El propósito es alabar a Cristo, el propósito es glorificar a Cristo, el propósito es predicar de Cristo. Dice en Colosenses 3:2 que pongamos la mira en las cosas que están arriba en los cielos y no aquí en la tierra. Pero ¿qué pasa? Ponemos las cosas en la mira en la tierra y queremos nosotros mover la iglesia como si nosotros fuéramos los sabios, y todo eso nos lleva a desunirnos, porque cada quien queremos
hacer lo que queremos. Porque cada quien queremos tomar decisiones que creemos que son las mejores para la iglesia del Señor Jesús. Y sí, hermanos, hay diferencia y todos pensamos diferente. Y todos tenemos diferentes pensares, unos más sabios, a lo mejor otros menos sabios, pero todo eso hay que llevarlo en unidad a Cristo. Que eso no nos desuna, que podamos concentrarnos en alabar y bendecir a Cristo. Es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. No pongan sus cosas en lo terrenal, eso ahí se va a quedar. El Señor pronto vuelve, el Señor pronto regresa, se lleva a su iglesia y todo aquí se va a quedar. Y no estoy diciendo que descuidemos y que tomemos cosas sin pensar, sin decir, no. Hay que planear las cosas, pero que estas cosas no desunan a los hermanos de la iglesia, sino que al contrario, que busquemos cada día estar más unidos en el amor del Señor. Que podamos ser humildes. Que no tomemos como ofensa alguna exhortación de algún hermano, alguna palabra, que eso no nos haga desunirnos. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Le sigue diciendo que nada deben de hacer por contienda, por vanagloria. En el capítulo 1 vemos cómo algunos estaban predicando a Cristo, unos por contienda, otros por envidia. Entonces él le dice, no, ustedes no deben de hacer eso. Nada hagan por contienda, nada hagan por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, con humildad, no queriendo rebasar al hermano, a la hermana, que a lo mejor porque se acaba de convertir, pues no sabe tanto. Yo puedo decirle, yo puedo establecerle cómo se deben hacer las cosas. No, humildad, somos iguales, mirando al hermano como tú. ¿Tú quién eres cuando Cristo te salvó? Eras igual que él. Todos somos iguales. Si nos miramos con humildad y cada quien nos miramos superiores a nosotros mismos, podremos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero si no lo hacemos, vamos a vivir en contiendas, en disensiones, en desacuerdos, que esto no es bueno para la iglesia de Cristo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y a continuación el apóstol Pablo les tiene que exhortar y les va a poner el mejor ejemplo que podemos hallar aquí en la Biblia. Les va a presentar la humildad de Cristo. Les va a decir, usted no, les está diciendo, nada hagáis por vanagloria, por contienda, sino cada quien mirando a su hermano mayor que él. Y ahorita le va a decir en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo les va a presentar la humildad de Cristo. Porque Cristo es humilde, tú debes de ser igual a Él. Porque Cristo es humilde, tú debes de ser igual a Él. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo continúa y va a hablarles de la humillación de Cristo, de cómo Cristo, estando en su trono,
dejó todo para venir a hacerse un siervo. Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo vino a esta tierra, vino a este mundo, despojándose, dejando su majestad, dejando su gloria, para venir a salvar al más vil pecador, que entre esos somos nosotros. Él les va a poner este ejemplo. Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Vamos, miren lo que Él hizo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino a esta tierra. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, Él sabía lo que venía. Él sabía que venía a morir en una cruz. Él sabía lo que iba a transitar. Él sabía lo que iba a pasar. Sin embargo, no le importó. Él se despojó. Él no le importó. Él vino a esta tierra dejando su trono de gloria para que en esta mañana tú y yo podamos estar en este lugar, escuchando de su bendita palabra, de la cual no somos merecedores, solamente por la gracia de Cristo que podemos estar aquí en esta mañana. Amén. Pablo les da ese gran ejemplo, que voluntariamente Jesús dejó su trono de gloria y vino a ser un siervo, no teniendo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y vemos aquí que Cristo existe y siempre, desde antes de la fundación del mundo. Dice en Juan capítulo 17, versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos aquí que Cristo fue desde antes de la fundación del mundo. El glorioso, el majestuoso Hijo de Dios se despojó. Se despojó, no le importó. Cristo, al despojarse de su majestad divina, Cristo mostró que no tenía intención de aferrarse a su condición única y exclusiva de Él, al ser igual a Dios en esa majestad infinita, esa majestad grande, en esa majestad que por nosotros no, ni la mínima puede llegar a nuestra mente. Él se despojó. Nosotros muchas veces podemos aferrarnos o nos aferramos a cosas terrenales que no queremos dejar. Nos aferramos a cosas que no valen la pena y discutimos y no somos humildes, y sin embargo vemos como Cristo, siendo el majestuoso, el Rey de reyes, el Señor de señores, a Él no le importó dejar su trono de gloria y vino a esta tierra. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros nos aferramos a nuestra manera de pensar, nosotros nos aferramos a nuestra manera de vivir, nos aferramos a nuestra manera de hablar y no queremos despojarnos de ello. No queremos ser humildes, no queremos ser como Cristo. No, ¿por qué el hermano me va a decir eso? No, pues si el hermano poco sabe más que yo. No, si lo que yo estoy pensando es mejor, ¿lo que le pasa? Y nos aferramos a ese tipo de vida pecaminosa y no cedemos en humildad. No nos despojamos de nuestro pecado, lo traemos ahí, estamos aferrados a Él. Ese orgullo, en esa vanagloria, en esa exaltación que queremos que nos hagan por donde caminamos, en la iglesia, en nuestro trabajo. Así somos, hermanos, nosotros, aunque nos duela. Aunque no, yo no soy así, todos somos así, hermano. Nos aferramos a nuestro pecado, nos aferramos a nuestros pensares, a nuestra manera de vivir. No somos humildes.
Quien dice, no, yo sí soy humilde, hermano, está mintiendo. Está echando mentiras. La humildad solamente la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando estamos en Él, cuando lo conocemos, cuando leemos, cuando oramos, cuando estamos en comunión, el Señor nos da esa humildad. Hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Vemos que Cristo dice, hecho semejante a los hombres, aunque Cristo era 100% Dios, 100% hombre, su naturaleza humana era sin pecado. Cristo vino a destruir la obra del diablo, y esto lo vemos en Hebreos 2:14, que Él vino a hacerse siervo, pero sin pecado, para destruir la obra del diablo. Dice 2 Corintios 5:21, es un texto que todos conocemos, al que no conoció pecado, por nosotros, sí, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿De quién está hablando? De Jesús, el que no conoció pecado. Dios lo hizo pecado para que tú y yo pudiéramos ser hijos de justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo somos justificados. Y estando en la condición de hombre, por lo que se veía al exterior, Jesucristo fue un hombre. Jesucristo nació en un pesebre. Él vino a este mundo cuando iban a ser empadronados y que ya no había lugar para Él en el mesón. ¿Y Él dónde nació? En un pesebre. Él desde un principio que vino a este mundo estaba mostrando su humildad. Estaba mostrando que era un niño. Estaba mostrando que necesitaba cuidado de su mamá, que necesitaba ser alimentado, y siguió creciendo y tenía que dormir y tenía que comer y tenía que recuperar energías, lo mismo que hacíamos nosotros. Pero hay una cosa, que Él era excepto, que Él no tenía pecado, que Él era limpio, que Él era puro, que Él no tenía el pecado, que es el verdadero mal del hombre. Él era limpio, sin mancha, sin pecado. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, y lo dice, pero sin pecado. Sin pecado. Cristo vino a este mundo y estando en la condición de hombre, se humilló, sufrió, tuvo que perecer, tuvo que comer, tuvo que dormir, lo mismo que hacemos nosotros, pero Él no tenía pecado. Y Pablo les estaba presentando a este Jesús que estaba sin pecado, cómo se había humillado, cómo por medio de Él ellos podían obtener y habían obtenido esta salvación. Que ellos tenían que ser humildes. Ustedes se andan peleando allá por cosas vanas, ustedes se andan vanagloriando. No, ustedes sean como Cristo. Mira lo que Cristo ha hecho por ustedes. Se ha humillado dejando su trono, no importándole. Ha venido a este mundo como un hombre, pero es sin pecado. Por medio de Él es que ustedes han sido salvados. Y luego sigue Pablo a continuación diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pablo dice que por haberse abatido el Señor Jesucristo hasta la muerte de cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó, o sea, lo superexaltó, no solo de su igualdad con Dios, sino a la de la forma gloriosa de Dios.
que lo exaltó para que todo, a continuación nos va a decir, para que toda rodilla se doble. Lo exaltó después de que Jesucristo voluntariamente, porque nadie lo mandó, nadie a la fuerza, no, él voluntariamente, dejando su trono de gloria, vino a esta tierra y por lo tanto Dios lo exaltó, lo superexaltó hasta lo sumo. Y esto podemos ver un ejemplo en Efesios 1:20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Amén. Entonces, por haberse voluntariamente despojado de ser el Hijo de Dios y dejar su trono de gloria y venir obedientemente, humildemente a cumplir con su muerte y muerte de cruz en un madero, Dios lo exaltó y le dio ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre que habla Padre es el nombre de Jesús. En su pleno significado del hebreo es Yeshua, Dios salva. Dios salva. Es cierto, todos sabemos que allá Mateo cuando dijo, y concebirás y harás a luz un hijo, su nombre será Jesús, se llamará Jesús, porque él limpiará al pueblo de sus pecados. Y vemos y conocemos la historia que muchos no creyeron y lo vieron como un carpintero, como un niño normal que creció, que andaba por aquí y por allá. Pero vemos que solo después que se llevó a cabo la obra de la redención de la humanidad, obtuvo tal nombre su pleno sentido soterológico. Cuando Cristo muere en la cruz, cuando Cristo resucita, vemos como muchos soldados decían, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Pero Cristo tenía que venir a cumplir lo que nadie puede cumplir, lo que nadie podía cumplir, que era morir en una cruz por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos presentarnos delante de Dios el Padre. Cristo es manifestado como el Señor. No basta saber que a causa de esa superexaltación que le ha otorgado el Padre, toda rodilla se ha de doblar. Y muchos dicen, no, pues esos son en los tiempos futuros. Y sí, podemos ir en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, Apocalipsis 5, Apocalipsis 5, versículos del 12 al 14. Dice, desde el 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y sin número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. En aquellos tiempos toda rodilla conocerá, todos se doblarán ante su presencia, unos para salvación, otros para muerte eterna, y todos van a reconocer
que este era el Hijo de Dios y que Él está a la diestra de Dios Padre y que Dios le dio todo por debajo de sus pies, que no hay otra cosa, que no hay otro nombre quien pueda estar más alto que Él. Amén. Y vemos también, ¿verdad?, que dice aquí que Dios dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos, aún todavía falta tiempo, que las cosas todavía no están sometidas todas bajo sus pies. Y esto lo podemos tener un ejemplo, si gusta apuntarlo, Hebreos 2:8. Dice, mira, no lo quiero ver con la duda. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Un día el Señor vendrá, un día Él vendrá a reinar y todo va a ser sujetado bajo sus pies. Amén. En esta mañana dice, solo los creyentes que en virtud del Espíritu Santo confiesan al Señor con todo denuedo, frente a toda clase de presiones procedentes del diablo, del mundo, de la carne, cumple ahora ya con este merecido tributo de homenaje y sumisión a Cristo. En esta mañana, si tú estás aquí, es porque el Señor ha puesto en ti el venir a reconocer que Cristo es tu Salvador, que Cristo es tu Rey, que Cristo está sobre todas las cosas, que Cristo es lo primordial en tu vida. Ríndele homenaje a Él, alábale, bendícele, porque el Señor te da la oportunidad de estar aquí, te da la oportunidad de bendecirle. ¿Cuántos en este momento están muriendo, están yendo de este mundo sin conocer la verdad? Y en aquel tiempo van a tener que doblar su rodilla, pero lamentablemente en otra parte que no les va a agradar de lo mucho. En esta mañana el Señor te da la oportunidad de que dobles tu rodilla, te da la oportunidad de que le alabes, te da la oportunidad de que te arrepientas, te da la oportunidad de que lo recibas a Él, que creas en Él como tu único y suficiente Salvador. Y le sigue hablando y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo pide a los filipenses que lo obedezcan como siempre lo han hecho. Es algo que Pablo le pide a los filipenses. Y no solamente a los filipenses, a nosotros también, que nos comportemos. No como porque estamos aquí en la iglesia somos uno y afuera de la iglesia somos otro. No, que estemos en presencia de los hermanos, estemos ausentes de los hermanos, que nos comportemos como es digno del Señor, que sean ejemplo, que se comporten con respeto. Es algo que tenemos que llevar. Y les sigue diciendo, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y no les está diciendo aquí que ellos deben de trabajar, que ellos deben de luchar por la salvación. No. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo les está exhortando, les está diciendo, no piensen que ustedes pueden
guardar la salvación, que ustedes pueden obtener esta salvación. No, ocúpense en su vida, en su proceso de santificación. Lo que el Señor les ha redimido, lo que el Señor les ha enseñado, pónganlo en práctica para que puedan llegar a esa santidad, para que puedan ser ese ejemplo. Eso es lo que les está diciendo. No les está diciendo que ellos pueden ganar la salvación. No, la salvación se las ha dado el Señor. Dice en Juan capítulo 10, Juan capítulo 10 del 28 al 30, dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pablo se refiere aquí a la salvación, a una etapa progresiva, a una santificación personal, en la que sí hay cooperación de uno, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad delante de Dios, que tenemos que ocuparnos, que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa humildad, que nos dé esa gracia, para que nosotros podamos crecer en lo que Él nos ha enseñado. No que vayamos a perder la salvación. Si la salvación nosotros la hubiéramos ganado, hermanos, en un segundo la hubiéramos perdido. Así, inmediatamente, así. Sino que Cristo nos la ha dado, Cristo nos la ha otorgado, pero tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que ocuparnos de los mandamientos del Señor, tenemos que ocuparnos de dar ese ejemplo. Y luego le sigue diciendo: porque Dios es el que obra, dice Pablo, el saber que estamos cooperando con Dios en una obra en la que Él lleva la iniciativa. Hermano, siéntase bendecido. No es porque usted sea muy bueno, porque usted se lo ha ganado, no. Porque Dios lo ha escogido para que usted coopere con Él. Dios es el principal. Dios es el que pone en usted el querer como el hacer, por su buena voluntad. No hay ni uno, ni siquiera uno que haga lo bueno. Muchas veces a lo mejor puede pensar: sí, pero yo hice esto en la iglesia, sí, pero ayuda al hermano. Sí, porque el Señor ya lo puso en tu corazón, porque Él es el principal, porque Él es el que te mueve, porque Él es el que te dirige, porque nosotros no somos buenos, porque nosotros somos malos. Él es el que pone en nosotros ese querer como el hacer. Y Pablo le sigue exhortando a vivir una vida santa, de forma que brillen como luminares en un mundo que odia la luz. Que ellos tienen que brillar en medio de este mundo. Dice Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La iglesia estaba en medio de gente mala, perversa, y ellos les dicen: estos hombres no aman la luz, pero ustedes son luz, pero ustedes tienen que brillar, ustedes tienen que poner ese ejemplo. Tienen que ser luminares, tienen que brillar en medio de esta generación perversa, esta generación torcida. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Tú cómo estás conduciéndote en medio de esta generación perversa, torcida? Ahí en tu trabajo, ahí con tu vecino. ¿Cómo estamos siendo esa luz para aquello? ¿Cómo estamos viviendo? Les estamos presentando el Evangelio, les estamos dando muestras de que el Señor nos ha salvado, les estamos dando muestras que somos humildes gracias al Señor, les estamos dando muestras de que el Señor es el que nos mueve a hacer lo bueno, que el Señor es el que nos mueve a buscarlo, no nosotros mismos. Lo estamos haciendo, hermanos, estamos brillando en medio de esta generación, en medio de tantas cosas que estamos viviendo. Si no lo estamos haciendo, el apóstol Pablo nos exhorta que lo hagamos, que debemos brillar, que debemos ser luminares en medio de esa gente, que ya dejes de quejarte en tu trabajo,
Que ya dejes de hablar mal de tu esposa, de tu esposo, porque eso no es buen ejemplo, porque eso no brilla, porque eso no es una luz para los incrédulos. Muchas veces como cristianos tenemos el error de hablar mal de nuestra mujer en el trabajo. No, pues si no me echa noche, no, pues si y la ponemos en mal. ¿Y qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo estamos brillando? ¿Cómo estamos demostrando que somos diferentes? ¿Cómo estamos demostrando que Cristo nos ha salvado y que ya hemos cambiado? Económicamente a mí te dicen en tu trabajo, me está yendo mal. Sí, no, a mí también. No, a mí también me está yendo mal, pero yo conozco un Dios que suple mis necesidades. No mis necedades, sino mis necesidades. Y si Dios me da más, qué bueno. Y si Dios no me da más, qué bueno también. ¿Cómo estamos brillando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos poniendo a Cristo? ¿Cómo estamos poniendo en alto el Evangelio? No se trata de la obra misionera de la iglesia, no se trata de ir a predicar oralmente la palabra, sino de ofrecerle a los demás la doctrina del Evangelio en toda su fuerza, vivificante y luminosa, mediante la irradiación que tal palabra lleves a cabo a través de una conducta irreprensible para la gloria de Dios. Una conducta irreprensible y pura para la gloria de Dios. Debemos de no hablar, sino actuar. Que los que nos rodean miren que realmente somos esa luz. Que los de afuera, que nuestros vecinos nos vean diferentes y que puedan ver que Cristo nos ha cambiado. Que puedan ver que Cristo es el que tiene el control de mi vida. Cristo es el que tiene el control de mi trabajo. Cristo es el que tiene el control de mi matrimonio. Cristo es el que tiene el control de mis hijos. Pero necesitamos vivirlo, no solamente hablarlo. Necesitamos tener esa conducta irreprensible y pura. Dice, saciados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Saciados de la palabra, que la pongamos en alto, que hablemos de la palabra, que el Evangelio sea nuestra prioridad, que podamos estar confiados en Él, que lo que estamos haciendo no es en vano, que el Señor va a salvar, que el Señor va a levantar hermanos que están caídos, que se sienten tristes espiritualmente. El Señor nos va a levantar, pero nosotros tenemos que predicarles de la palabra, tenemos que predicarles del Evangelio. Si no lo hacemos, hermanos, pues vamos a vivir con esa tristeza. No, hermano, usted predique el Evangelio, el hermano, hable, mándele un mensaje, cómo te ha ido, cómo has estado, cosas que no hacemos, decimos hacer, pero no lo hacemos. Y vivimos tristes porque vemos la iglesia sola y las bancas solas. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando con los hermanos? ¿Les estamos ayudando a que pongan la palabra en primer lugar? Dice el versículo 19, Pablo habla del carácter noble de Timoteo y el gran sacrificio hecho por Epafrodito. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Pablo menciona primero a Timoteo y le dice que él espera en el Señor. Después de que él vaya a apelar al César y ve lo que va a pasar, él espera en el Señor mandarles a Timoteo. Primeramente dice él, espero en el Señor, lo que el Señor diga, lo que el Señor dirija, lo que el Señor disponga primeramente, no lo que yo quiera, lo que el Señor mande, espero mandarles a Timoteo.
para que yo, dice, espero en el Señor enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. El apóstol quería saber cómo se encontraban estos filipenses. Y les mandaba a Timoteo porque era de igual ánimo, de igual alma, de igual sentimiento, de igual disposición de seguir expandiendo el Evangelio. Tenía el mismo propósito que el apóstol Pablo, predicar el Evangelio, que los pecadores se salvaran por medio de la predicación del Evangelio. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Él dice que Timoteo, a lo mejor en aquellos años, al principio de la iglesia, no había alguien como Timoteo que amara tanto a Cristo, que amara tanto la obra, que amara tanto a los hermanos como Timoteo. Porque Timoteo no buscaba lo suyo propio, sino buscaba que es lo de Cristo, que era predicar el Evangelio para que todo aquel pecador que escuche sea salvo. Ese era el deseo de Timoteo. Ese es el deseo de Timoteo en su palabra. Ese es el deseo, que esta palabra llegue hasta estos tiempos y que se pueda predicar el Evangelio. Que tengamos ese deseo, hermano, de predicar la palabra. Que busquemos lo de Cristo, no lo de nosotros. Buscamos nuestros intereses. No, es que yo no voy con el hermano porque luego no le hago para la semana con la gasolina. Pues mejor no, hermano, busquemos los intereses de Cristo. Vayamos, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos ayude a exhortar a los hermanos, que podamos sentir lo que Cristo siente, que no veamos nuestros propios intereses, no importa si pues no completo, no importa lo que tenga que hacer, lo que tenga que luchar, yo tengo que ir con el hermano, yo tengo que ayudarle, yo tengo que predicarle la palabra. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviarlo luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Pablo confiaba en el Señor, no en lo que le dijeran el César ni las leyes romanas, no. Él confiaba en el Señor, que pronto iría a verlo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuve enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Verdad? Aquí también nos habla de Epafrodito. Todos conocemos que Epafrodito le llevó una ofrenda voluntaria al Señor, que tuvo que viajar, un viaje muy largo, que se enfermó, no sabemos si ahí en el barco alguna bacteria, algo agarró por lo largo del viaje, pero él se enfermó y estuvo a punto de morir, mas Dios tuvo misericordia de él, y no nada más de él, sino de Pablo, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Pablo estaba triste porque Epafrodito había enfermado, entonces él no quería estar más triste por su muerte, pero Dios mostró esa misericordia, tuvo esa misericordia y Dios le restauró su salud. Vemos cómo estos hombres amaban al Señor. Vemos cómo Timoteo, como nos da el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito, cómo amaban al Señor y se preocupaban por la expansión del Evangelio. Tenían un mismo sentir, que era que los pecadores conocieran a Cristo. Que conocieran a ese Cristo que los había salvado a ellos primero.
No fue fácil en sus vidas, les costó sufrir, incluso casi hasta perder la vida por servir al Señor. ¿Cómo estás sirviendo tú al Señor? ¿Cuánto amas su obra? ¿Cuánto amas a tus hermanos y buscas esa unidad? Pensemos, hermanos, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos tomando el ejemplo de Cristo? Vamos a orar. Dios Padre bendito, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, primeramente a guardarla en nuestro corazón, Señor. Que podamos llevarla por obra, por práctica en nuestro diario vivir. Que seas tú, Señor, el que nos ayude en tu amor a mantener esa unidad, Señor, entre los hermanos. Que nos ayudes a ser humildes los unos con los otros. Que nos ayudes a hacer esa luz en medio de este mundo. Que tú, Señor, tomes el control de nuestras vidas y reconocemos que somos débiles y pecadores y que fácilmente flaqueamos, que fácilmente caemos. Pedimos, Señor, que tú seas con nosotros y que nos ayudes a amar tu obra, que nos ayudes a ser mensajeros tuyos, que nos ayudes a llevar el evangelio, que nos des de esa gracia para poder predicarlo. Señor, ayúdanos a que esta palabra quede guardada en nuestra mente. No nos dejes olvidarla, Señor, sino que llevemos a la práctica. Ayúdanos, Señor, nuestras fuerzas a lo mejor no dan para más. Nuestros ánimos han decaído, pero en esta mañana nos ponemos en tus manos y queremos ser esa herramienta útil, Señor, en las manos tuyas, para gloria y honra tuya, Padre. Gracias te damos en esta mañana, pues todo te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.